revelado. 12 increíbles predadores acuáticos del Cretácico que transformaron los océanos forever. La luz del amanecer apenas comenzaba a dibujar sombras sobre el pequeño pueblo costero de México, donde Javier, un joven investigador de biología marina, se debatía entre su pasión por los océanos y el peso de la tradición familiar que lo empujaba hacia la pesca. Desde niño, las historias de su abuela sobre monstruos marinos y criaturas titánicas llenaban su mente de maravillas, pero ahora, esos mitos parecían susurrarle dudas. La expectativa de sus padres lo envolvía como una red, asfixiante y fría, mientras su madre lo miraba con resignación y su padre, con escepticismo. A pesar de eso, Javier no podía dejar de estudiar. Cada tarde, se sumergía en libros y documentos, ansioso por encontrar respuestas y conexiones que lo llevaran a descubrir el legado olvidado de los depredadores acuáticos del Cretácico. Pero cada nuevo hallazgo venía acompañado de burlas y críticas de los pescadores del pueblo, quienes lo consideraban poco más que un soñador que prefería el papel a la práctica. Con cada mirada despectiva, su determinación se intensificaba, y su mente luchaba entre la aflicción de decepcionar a su familia y la urgencia de demostrar que sus sueños eran válidos. Los días transcurrían entre la tensión familiar y la rivalidad académica. Su compañero de universidad, un chico arrogante que se burlaba de sus fracasos, se había convertido en un espinoso recordatorio de lo que Javier temía, ser menospreciado para siempre. Él sabía que la investigación estaba en sus manos, pero el peso de la tradición lo mantenía anclado al pasado. Era un dilema moral que lo atormentaba, un intento desesperado por aferrarse a su identidad sin traicionar sus raíces. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras intentaba desenredar su angustia, un descubrimiento inesperado emergió de sus investigaciones, un artefacto fósil que confirmaba su teoría sobre el comportamiento de los depredadores. Era la pieza que necesitaba, pero en el momento en que lo compartió con su rival, sintió como la sombra de la desconfianza empezaba a consumirlo. Las dudas de su comunidad resonaron en su mente. ¿Estaba mal invirtiendo su vida en un deseo que muchos consideraban irreal? La angustia creció, y la presión empezó a cerrar su pecho como un abrazo demasiado apretado. Se encontraba ante un abismo, y el ruido de las olas fuera de su ventana parecía burlarse de su lucha interna. En el fondo, el eco de su abuela decía que las historias tenían un peso, que las leyendas podían ser más que cuentos. Pero su familia lo llamaba hacia el deber, hacia el mar del que provenía y del que se esperaba que aprendiera a sacar su sustento. A un paso de demostrar su valía, Javier respiraba con dificultad, enfrentando no solo a su rival en la universidad, sino también el legado cargado sobre sus hombros. Y justo cuando comenzó a vislumbrar su propia verdad, el mar lo aguardaba, imponente y misterioso, listo para desatar su destino en cualquier momento. El día siguiente amaneció despejado, pero la claridad en el cielo no logró disipar la tormenta que habitaba en el interior de Javier. Al despertarse, la imagen del artefacto fósil aún rondaba su mente, y la presión por ser reconocido como investigador crecía con cada hora que pasaba. Decidido a avanzar, se propuso regresar al laboratorio de la universidad para analizar el fósil a fondo. Sabía que su valía no se medía solo por el descubrimiento, sino también por la interpretación y el impacto que podría generar en el campo de la biología marina. En el laboratorio, el ambiente era tenso. Sus compañeros discutían animadamente sobre teorías e investigaciones, y Javier se sintió como un extraño en su propio espacio. Sin embargo, en lugar de rendirse ante la incomodidad, optó por transformarla en motivación. Comenzó a trabajar incansablemente, observando cada detalle del fósil, tomando notas y enderezando conexiones que, antes, parecían lejanos puntos en un mapa.
A cada instante que dedicaba a su investigación, la voz de su abuela resonaba suavemente en sus pensamientos: no temas a lo desconocido, porque en el fondo de cada océano hay tesoros que esperan ser descubiertos. A medida que las horas avanzaban, una nueva idea comenzó a gestarse en su mente. No bastaba con demostrar que tenía razón, quería presentar su investigación en una conferencia de biología marina que se celebraría en varios meses. Era un riesgo enorme, pero sentía que se trataba de una oportunidad que podía marcar un antes y un después en su carrera. Despertaba en él una ambición que había estado oculta tras la presión familiar y las burlas de sus compañeros. Esta nueva determinación se convertía en una llama que iluminaba el camino hacia su autorrealización. Sin embargo, a la par de su creciente interés por la exposición, Javier experimentó un dilema interno que lo llevó a cuestionarse si estaba dispuesto a desafiar la opinión de su comunidad y la de su familia. La idea de ir a la conferencia y presentar su trabajo significaba poner en riesgo las expectativas que sus padres tenían sobre él. La noción de ser un pescador había sido su destino desde niño, y la traición a ese legado lo llenaba de incertidumbre. Las críticas de sus compañeros empezaron a reducirse a un murmullo lejano mientras su mente se enfocaba en los datos que había recopilado. Pero el eco del escepticismo que había enfrentado en su pueblo todavía lo atormentaba. ¿Realmente valdrá la pena? ¿Qué dirán de mí? En su inquietud, buscaba respuestas en las mezclas de colores formuladas en sus experimentos, esperando que allí encontrara la valentía para seguir adelante. Finalmente, tras horas de análisis, se dio cuenta de que la ciencia no solo se consume en laboratorios. Era un diálogo, un compartir de ideas y descubrimientos con el mundo. Decidido, esbozó un esbozo de presentación, pero antes de que pudiera celebrar su pequeño triunfo, su rival, el arrogante compañero de universidad, apareció en el estudio. Con una sonrisa burlona, le lanzó un comentario despectivo que casi lo hace tambalear. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? No puedes simplemente huir de la tradición, dijo, y sus palabras resonaban como un tambor en su mente. Era el momento de defender su verdad, decidido a no dejarse arrastrar por la negatividad ajena. En ese instante, el mar fuera de la ventana pareció rugir, y la convicción se expandió dentro de él como las aguas en marea alta. Había tomado un paso hacia la independencia de su propia narrativa, pero en el fondo, sabía que el verdadero desafío aún estaba por venir. Con el rival persiguiéndolo en sus pensamientos, Javier se dio cuenta de que su camino no solo era sobre descubrimientos científicos, sino sobre liberarse de las cadenas del pasado, y así, con el corazón latiendo con fuerza, sus pasos lo llevaron hacia la sala de conferencias donde, se lo prometió a sí mismo, tendría que enfrentar no solo los desafíos académicos, sino también los de su corazón. La decisión estaba tomada. Y mientras se acercaba al escenario, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿estaría preparado para desatar olas que cambiaran su vida para siempre? La sala de conferencias emanaba un aire de intensa expectación. La luz fluorescente iluminaba al público ansioso, y a medida que Javier se adentraba en el recinto, su cuerpo vibraba con una mezcla de emoción y terror. A su alrededor, otros investigadores, muchos con más años de experiencia, se preparaban para compartir sus hallazgos y teorías. Sin embargo, en su mente, solo había un mar de dudas que amenazaba con consumirlo. Al llegar al podio, un súbito silencio se adueñó del espacio. A cada mirada que se posaba en él, la presión se elevaba. Pero Javier recordó las palabras de su abuela, aquellas que lo habían guiado en momentos de incertidumbre. Se tomó un momento para respirar profundamente, aferrándose a su trabajo. El artefacto fósil era el hilo conductor de su presentación, y él estaba decidido a compartir cómo aquel objeto antiquísimo podía ofrecer nuevos conocimientos sobre la biología marina. Introdujo su presentación con una breve biografía sobre el fósil, su origen, la importancia de su investigación y las preguntas que había surgido a partir de sus análisis. En ese instante, el miedo se transformó en convicción. Javier hablaba con pasión, cada palabra que pronunciaba era como una ola rompiendo contra la costa, implacable y decidida.
La imagen de su rival burlesco se desvaneció mientras el entusiasmo crecía en su interior. A medida que continuaba, comenzó a notar reacciones en su audiencia. Algunos inclinaban la cabeza, otros tomaban notas diligentemente. Así comprendió que sus observaciones eran relevantes, que su trabajo estaba resonando. La ciencia, pensaba Javier, no era propiedad de algunos elegidos, sino un legado inesperado que uno debía luchar por reclamar, como un océano inexplorado. No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que la confianza fuera puesta a prueba nuevamente. Un panel de expertos se dispuso a hacer preguntas y comentarios después de su exposición. El primer interrogador fue el mismo rival que había sido una espina en su costado. Con un tono despectivo, cuestionó: ¿realmente crees que esto tendrá un impacto significativo? ¿Puede un solo hallazgo cambiar lo que ya se ha descubierto? La provocación provocó un murmullo en el público, y Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Era un momento crucial, una oportunidad para reafirmar no solo su capacidad como investigador, sino su voz dentro de la comunidad científica. En un instante de reflexión, decidió no responder con ira. En lugar de encajar el golpe, eligió destacar el valor de su perspectiva única. Llevo meses estudiando este fósil, declaró, su voz resonando con un nuevo tono de firmeza. No se trata de un hallazgo aislado, sino de una ventana a un pasado que nos enseña sobre la evolución de los organismos marinos. Lo que descubrimos ya no está encapsulado en las viejas tradiciones. La ciencia avanza cuando se pone en duda lo que se conoce. La percepción de la audiencia empezó a cambiar. En cada frase, Javier construía un cimiento más sólido para sus ideas. A medida que continuaba, podía sentir que estaba surgiendo no solo como un investigador, sino también como un defensor del conocimiento. Al concluir la sesión, los aplausos resonaron, y por un breve momento, Javier se sintió invencible. Había superado no solo su duda, sino también la sombra de su ego rival. Sin embargo, cuando dejó la sala, sintió que una nueva presión se instalaba en su pecho. Había comenzado a definir su camino, pero la aceptación plena en la comunidad aún le escapaba. ¿Realmente su descubrimiento cambiaría algo? ¿O caería en el olvido, como las aguas de un mar manso? Con el impulso de la presentación todavía palpitando en él, Javier se dirigió al vestíbulo, sintiendo el peso de nuevas decisiones en el aire. En ese instante, una notificación emergió en su teléfono, un email con el asunto que le haría sudar. Era una invitación para colaborar en un proyecto de investigación que podía amplificar su trabajo, pero también significaba más presión. ¿Aceptaría el desafío y expondría su labor a un mayor escrutinio? La incertidumbre lo golpeó, y ahora la marea de dudas retornaba, más fuerte que antes. El eco de los aplausos aún resonaba en la cabeza de Javier mientras leía el correo una y otra vez, como si el texto pudiera transformarse en algo menos intimidante. El proyecto en cuestión prometía una colaboración con investigadores de renombre, quienes, más que aportar reconocimiento, traían consigo una pesada carga de expectativas. En su mente, se desataba un torbellino de pensamientos, cada uno más abrumador que el anterior. ¿Estaba listo para dar ese paso? ¿Podría realmente contribuir algo valioso en un entorno tan competitivo y exigente? Mientras paseaba por el vestíbulo, Javier se detuvo a observar las interacciones que ocurrían a su alrededor. La sala de conferencias ahora bullía de actividad, y los especialistas discutían apasionadamente sus propias teorías. Algunos intercambiaban sonrisas y manos firmes, celebrando sus logros y futuras colaboraciones. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver la camaradería que emergía en los rostros de sus colegas. En ese momento entendió, con una claridad abrumadora, que formar parte de un contexto así significaba vencer sus miedos. Tomando aire profundamente, Javier decidió sentarse en un rincón apartado, dispuesto a meditar sobre el siguiente paso. Recordó cada hora dedicada a la investigación del fósil, cada desvelo, cada frustración y cada nuevo hallazgo. Todo el esfuerzo había valido la pena si sus conclusiones podían resonar con otros. Sin embargo, la voz de la duda astilló su resolución. ¿Qué pasaría si no era lo suficientemente bueno?
La presión pesaba sobre sus hombros, pero allí, sentado solo con sus pensamientos, comprendió que nunca habría un momento perfecto. Debía arriesgarse, no solo por él, sino por el legado que quería dejar. En la lucha por demostrar su valía, sus descubrimientos no solo representarían su trabajo, sino también una contribución genuina a la ciencia. Decidió responder al correo, dejando de lado las dudas. Con cada palabra que escribía, sentía que se liberaba. Estimados colegas, estoy emocionado por la oportunidad de colaborar. Estoy dispuesto a aportar mi conocimiento sobre la biología marina y la relevancia de los hallazgos fósiles en nuestra comprensión del pasado. Una vez presionó enviar, la sensación de alivio se extendió por todo su cuerpo, seguida de la realidad de un nuevo desafío. La aceptación del proyecto trajo consigo un torbellino de emociones. En la semana siguiente, comenzó a recibir materiales de investigación, borradores de estudios previos y artículos académicos. La rutina intensificó su enfoque. En sus horas de trabajo, Javier se sumergió en la literatura científica, absorbió tecnicismos que antes parecían lejanos, y, poco a poco, su autoconfianza comenzó a resurgir. Sin embargo, el verdadero desafío se presentó de manera inesperada. En una reunión virtual, se enfrentó a críticas y comentarios mixtos de sus colegas, algunos de los cuales cuestionaban sus interpretaciones y método. La familiar sensación de inadecuación volvió a acecharlo, amenazando con inyectar dudas en su lucha por reivindicarse. Durante los días siguientes, Javier se sintió atrapado en una piscina de incertidumbres. Los comentarios de sus colegas resonaban en su mente. ¿De verdad puedes aportar algo significativo aquí? ¿Por qué te eligieron para este proyecto? Las noches se convirtieron en un escenario de insomnio donde su mente debatía, constantemente atrapada entre el deseo de demostrar su valía y el miedo a fracasar. Indeciso, Javier reflexionó sobre sus metas. ¿Estaba dispuesto a convertirse en un científico oculto bajo la sombra de su propio potencial? ¿O, por el contrario, podría enfrentar a sus críticos, desafiar las expectativas y transformar cada obstáculo en una oportunidad? Con el corazón latiendo con fuerza, decidió alzar la voz en la próxima reunión y defender su posición. El sonido del timbre del próximo encuentro resonó en su mente. Este es tu momento, Javier. Con una mezcla de determinación y nervios, sabía que el resultado podría cambiar el rumbo de su carrera. Enfrentaría no solo a sus colegas, sino también a sí mismo. ¿Lograría establecerse como un líder en su campo, o se vería nuevamente atrapado en la sombra de la duda? La respuesta aguardaba en el horizonte, y con ella, la urgente necesidad de un nuevo camino. Los días que siguieron a la reunión pasaron con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Javier se sumergió en el trabajo, su mente pulsando con ideas y teorías que buscaban afianzarse. A pesar de los comentarios de sus colegas que resonaban con descaro en su interior, tomó la decisión de prepararse a fondo. Sabía que cada palabra que pronunciaría en la próxima reunión podría ser la semilla de su reputación profesional o su ruina. Cada mañana, Javier se despertaba antes que el sol, con la necesidad urgente de avanzar. En su pequeño laboratorio, los libros desbordaban de la mesa, cubiertos de notas adhesivas y subrayados. Se adentró en el estudio de los depredadores acuáticos del Cretácico, observando fósiles y comparando teorías. En su mente, se formaba una imagen sobre cómo estos gigantes habían dominado los océanos, creando un paralelismo entre sus habilidades de supervivencia y los constantes retos que enfrentaba en su vida profesional. Sin embargo, en momentos de concentración, las dudas volvían a asaltarlo. Las imágenes de sus colegas desafiando su conocimiento emergían, recordándole lo frágil que era su confianza. Decidió entonces buscar maneras de sanar esa vulnerabilidad. Llevó un diario donde plasmaba no solo sus descubrimientos, sino también sus miedos e inseguridades. Cada página se convirtió en un lienzo donde reflejaba su lucha interna, un espacio seguro para externalizar sus pensamientos, lo que le permitió distanciarse de su ansiedad. Con el tiempo, esa práctica no solo lo ayudó a aclarar sus ideas, sino que también lo empoderó. Javier comenzó a esbozar un enfoque audaz sobre los depredadores acuáticos,
presentando un modelo que resaltaba cómo la evolución de ciertas especies había sido una reacción a desafíos similares a los de su contexto. Se sentía enérgico al trazar conexiones entre las antiguas criaturas y sus propias batallas contra la crítica. Cuando finalmente llegó el día de la reunión, Javier se preparó exhaustivamente. En su mente había analizado cada posible escenario, cada argumento que podría surgir y cada crítica que podría enfrentar. Esa preparación lo dotó de una confianza renovada. Comenzó a hablar siguiendo un hilo lógico, sustentando su propuesta con datos y ejemplos que vinculaban su trabajo con los conceptos más amplios de adaptabilidad y supervivencia, impacto. Esa era la palabra que resonó en su mente cuando notó a sus colegas inclinándose hacia adelante, escuchando con atención. Las miradas, que antes estaban llenas de juicio, ahora mostraban curiosidad. Utilizó su conocimiento para abordar las críticas de manera constructiva, convirtiendo las dudas en preguntas que inspiraban diálogo en lugar de confrontación. La reunión cerró con varios aplausos, una pequeña victoria en la gran batalla que libraba en su interior. Sin embargo, no todo era celebración, algunos colegas aún mostraron escepticismo, lo que encendió en Javier una nueva llama. Ya no solo deseaba demostrar su valía, sino hacer valer sus ideas con rigor. Se propuso mejorar, no solo para él, sino para contribuir más eficientemente a la comunidad científica. Mientras abandonaba la sala, su corazón latía fuerte. Javier entendió que cada paso de esta travesía sería una oportunidad no solo para aprender, sino para redefinir quién era como profesional. Quizás su camino estaba comenzando a despejarse, pero sabía que la verdadera prueba aún estaba por llegar. A medida que la semana avanzaba, empezó a recibir correos de colegas, mostrando interés por su propuesta, algunos solicitando reuniones uno a uno para discutir ideas. Javier sintió cómo la base de su red profesional se expandía, aunque aún sabía que no podía confiarse. A fin de cuentas, el verdadero escenario de pruebas lo aguardaba, un Congreso Nacional de Investigación, donde expondría sus resultados. ¿Sería ese el momento decisivo que le permitiría consolidar su lugar en la comunidad científica, o sería simplemente otra etapa en su incertidumbre? El Congreso se acercaba, y con él, una mezcla apremiante de emoción y nerviosismo invadía a Javier. Había imaginado su presentación cientos de veces en su mente, ajustando cada slide, cada palabra, cada pausa. Sin embargo, la magnitud del evento lo mantenía despierto por las noches. A medida que revisaba su material, las expectativas propias y ajenas se hacían cada vez más altas. Era el momento de demostrar que su reciente reconocimiento no había sido un golpe de suerte, sino el resultado de una profunda comprensión de su campo. Con cada día que pasaba, Javier se sumergió más en la investigación. Visitó bibliotecas, buscó estudios recientes y actualizó sus gráficas, buscando conectar su trabajo con las preocupaciones actuales del ámbito científico. La experiencia de la reunión anterior lo había enseñado que la presentación de datos, por muy impactantes que fueran, necesitaban una narrativa convincente que atrajera a la audiencia. Javier quería que los asistentes no solo comprendieran sus datos, sino que se sintieran inspirados por ellos. Ante el espejo, Javier practicaba su discurso, enfrascado en gestos que acompañaban sus palabras. Sin embargo, frente a su reflejo también se cuestionaba, ¿y si no les convence? ¿Y si la crítica vuelve a donde estaba? Estas preguntas frecuentemente comenzaban a surfear en su mente, pero decidió transformarlas en motivación. Aquella inseguridad debía ser su motor, no su freno. Renunció a la idea de buscar aprobación y enfocó su energía en responder a sus propios estándares. Un día, mientras revisaba una nueva teoría sobre la adaptación de los depredadores al entorno, sintió una chispa de conexión profunda. Comenzó a bosquejar la estructura de su presentación, no solo como un conjunto de datos, sino como un relato que conectara el pasado con el presente. Deseaba que su audiencia pudiera ver, a través de su investigación, cómo las lecciones de la extinción y evolución de especies antiguas podrían resonar con las crisis actuales del ecosistema. En medio de su preparación, Javier se encontró con una inquietud que no había anticipado.
Durante un almuerzo con algunos colegas, la conversación derivó a un antiguo rival, siempre dispuesto a discutir sus ideas de manera ácida. Esa sensación de incomodidad se transformó rápidamente en un impulso. Javier comprendió que el verdadero desafío no era solo enfrentar las críticas, sino tener la valentía de usar esas conversaciones desafiantes para fortalecer su propia posición y mejorar como profesional. Por lo tanto, comenzó a esbozar preparados mentales para ese momento, visualizándose en el Congreso discutiendo con su colega. Se imaginó desglosando cada crítica, transformando cada comentario en oportunidades para profundizar en su conocimiento y así incrementando su credibilidad. Finalmente, el día del Congreso llegó. Un gran auditorio, colmado de expertos y académicos ansiosos por escuchar las últimas investigaciones. Con su corazón latiendo con fuerza, Javier tomó un momento para respirar profundamente, sintiendo cómo su preparación lo empoderaba. Al momento de subir al escenario, sintió una conexión con sus antepasados científicos, esos que también habían caminado por el mismo camino de incertidumbre y descubrimiento. Al comenzar, las palabras fluyeron con fluidez. Presentó su visión con pasión, incorporando no solo datos y análisis, sino también la historia de cómo su viaje personal había hecho que esa investigación fuera aún más significativa para él. Mientras avanzaba, se dio cuenta de algo: la aceptación de sus propias vulnerabilidades había transformado su enfoque. No era simplemente información fría, era una experiencia viva. De repente, en medio de la presentación, surgió una interrupción inesperada. Un asistente levantó la mano, con una mirada crítica que reflejaba un interés desafiante. Pero, Javier, cuestionó, ¿realmente crees que tu modelo puede aplicarse a las especies actuales y a las crisis de extinción que enfrentamos en el presente? El aire se tensionó. Javier lo miró a los ojos, reconociendo que ese sería un punto de inflexión no solo para su presentación, sino también para su crecimiento personal. La sala murmulló en anticipación, todos esperaban la respuesta. La balanza ahora pendía de su lado, un reto que podría convertir su angustia en una oportunidad. ¿Tendría el valor para contrarrestar esa crítica y transformar un momento de duda en un hito decisivo de su carrera? La respuesta no solo podría reafirmar su lugar en la comunidad científica, sino también su identidad como investigador. ¿Sería capaz de enfrentar ese desafío de manera efectiva, o se hundiría de nuevo en la incertidumbre? Javier sintió una oleada de ansiedad, pero en lugar de dejar que ésta lo paralizara, permitió que le inyectara energía. Con un profundo suspiro, recordó las noches de estudio y el empeño puesto en su investigación. Tenía respuestas, y más que eso, tenía la pasión por compartirlas. Es una gran pregunta, comenzó, buscando un tono que equilibrara respeto y firmeza. El modelo que propongo se basa en principios biológicos fundamentales que han demostrado ser universales a lo largo de la historia. Las adaptaciones que han permitido a las especies alterar su comportamiento y supervivencia en contextos cambiantes son lecciones que pueden trasladarse a nuestra realidad actual. Mientras hablaba, notó que el murmullo del público había silenciado su inquietud inicial. La atención se centró en él, y en ese momento, Javier comprendió que el verdadero desafío no era solo dar una respuesta satisfactoria, sino aprovechar esta oportunidad para conectar emocionalmente con su audiencia. Los depredadores acuáticos del Cretácico, como el famoso Mosasaurus, no solo eran temibles en su tiempo, representaban la respuesta evolutiva a sus ecosistemas, continuó, su voz cobrándose fuerza. Si somos capaces de entender cómo enfrentaron los desafíos de su época, podemos encontrar paralelismos en nuestra lucha contra la extinción actual. A medida que se adentraba en su argumento, comenzó a ver el impacto de sus palabras. El asistente que había interrumpido escuchaba ahora con una expresión de interés genuino, como si empezara a considerar la posibilidad de que su crítica se transformara en una conversación productiva en lugar de un enfrentamiento. Javier esbozó imágenes que ilustraban sus puntos, utilizando gráficos para conectar visualmente sus ideas. Las diapositivas no solo mostraban datos, narraban una historia.
Comenzó a ver sonrisas, algunos murmullos de asombro, y por primera vez, sintió que estaba generando una atmósfera propicia para el debate. Todo el trabajo duro había valido la pena. Las horas pasadas investigando, preparándose mentalmente y practicando su discurso comenzaron a dar frutos. Aunque la presión seguía presente, sentía una mezcla de orgullo y determinación. No obstante, a medida que la presentación avanzaba, Javier se recordó a sí mismo que no estaba exento de desafíos. Después de abordar la crítica, sabía que aún había resistencia en el público. Sus ojos buscaron a aquellas personas que todavía mostraban expresiones de escepticismo, especialmente a su rival que había estado en la mesa de debate. Javier sintió que el imperativo de demostrar su valía era más fuerte que el miedo al rechazo. Entiendo que existe escepticismo, admitió, notando que su voz resonaba más firme. Pero el verdadero progreso científico proviene de cuestionar lo que entendemos y de la disposición a explorar. Estoy aquí no solo para defender un modelo, sino para invitarlos a todos a desafiar sus propias percepciones y contribuir a las soluciones que necesitamos. Mientras su discurso se acercaba a su fin, Javier reconoció que había idas y venidas en su viaje hasta este momento. Las críticas, las dudas, la inseguridad, todos habían sido peldaños en una escalera de crecimiento que lo había traído aquí. Había aprendido a no solo defender sus ideas, sino a ser un catalizador para el diálogo. Al recibir preguntas tras su presentación, se sintió revitalizado. La crítica constructiva era lo que había buscado, y no había miedo en ello. Amplificó su conocimiento al crear un espacio donde el debate podía florecer. Al mirar a su alrededor, Javier se dio cuenta de que había recorrido un largo camino en su desarrollo personal y profesional. Había abrazado sus vulnerabilidades y transformado la incertidumbre en oportunidades. Sin embargo, justo cuando pensaba que todo había culminado y que su respuesta había satisfecho el ambiente, escuchó nuevamente una voz familiar, profunda y sarcástica. Parece que has encontrado tu voz, Javier, pero hay algo que parece no encajar. Estás afirmando algo muy poderoso, pero también muy arriesgado. ¿Qué pasaría si esa interpretación se vuelve una trampa que podría hacerte caer en el olvido en lugar de catapultarte al éxito? Esa pregunta explosiva se disparó en la sala, generando un crujido de energía que lo dejó visiblemente atónito. El ambiente cambió nuevamente, y en su mente, la pregunta resonó como un eco. El desafío no solo había llegado, estaba desafiando sus convicciones más profundas. En su próxima respuesta radicaba la opción de solidificar su lugar en la comunidad científica o arriesgarse a una caída estrepitosa. ¿Tendría el coraje de enfrentar la complejidad de su propia argumentación y mantener su autenticidad, o se vería atrapado en una trampa de dudas nuevamente? La sala, antes llena de interés, se había enfriado con la provocativa interpelación de su rival. Javier percibió cómo los rostros de sus colegas se volvían hacia él, expectantes y, en algunos casos, con la mirada de un halcón al acecho. Sabía que se sentía el aire pesado, colmado de dudas y juicios. No había un camino claro, pero era su momento de decidir. Con un parpadeo, sintió que los recuerdos de sus noches en vela lo atravesaban. Había enfrentado desafíos antes, había sido despreciado y dejado de lado durante su recorrido académico. No permitiría que esos ecos de su pasado nublaran el presente. En vez de ceder al pánico, decidió que su próxima respuesta no solo debía abordar el cuestionamiento, sino desmantelar la crítica. Respiró hondo y fijó la mirada en su antagonista, un gesto cálido pero firme. Tu observación es válida y sí, planteó una interpretación arriesgada. Pero ningún gran avance científico fue construido sobre la seguridad absoluta. De hecho, cada modelo, cada teoría, nace de un acto de fe en nuestras ideas. La ciencia avanza tomando riesgos, y esta consulta me incita a invitar a todos aquí a hacer lo mismo, afirmó con determinación. Sintió que sus palabras resonaban en la sala. Al mirar a su alrededor, vio asomos de asentimiento en algunos rostros, mientras otros fruncían el ceño. Santiago, su rival, conservaba una mezcla de desafío y respeto. Esto le dio a Javier un impulso adicional.
Necesitaba ser el puente entre la duda y la aceptación, martillando un poco más su postura, condujo su discurso hacia las implicaciones de su modelo. Si nos cerramos a nuevas ideas, si no enfrentamos los riesgos que trae el cambio, nos condenamos a repetir historias de extinción. Los depredadores del pasado evolucionaron no porque se aferraran a la seguridad, sino porque se adaptaron rápidamente a los fracasos y dificultades de su entorno. Y esa es la lucha que enfrentamos hoy, subrayó, cruzando los brazos con confianza. A medida que avanzaba, su pasión se traducía en un lenguaje corporal abierto, generando un aura de conexión genuina. Cabezas asintiendo, susurros de aprobación, sentía la energía fluir de vuelta hacia él. Pero aún había un par de miradas escépticas. Javier sabía que su viaje de autoconfianza debía ir más allá de este intercambio. ¿Puedo fallar en mi interpretación? Sí. Pero estoy aquí para crecer, no para ser perfecto. Invito a todos a dialogar y criticar, a cuestionar sin temores. Los depredadores no solo sobrevivieron, se adaptaron y aprendieron. Y así también yo, concluyó, animado y dispuesto a dar un paso más allá en su evolución. Cuando la ronda de preguntas volvió a abrirse, el ambiente ya no era el mismo. Las críticas habían hecho espacio para el diagnóstico constructivo. Javier se sintió entusiasmado al ver cómo habían emergido nuevos interrogantes del público, preguntas que desafiaban su modelo sin desmerecerlo. Al final de la sesión, Javier se sintió realizado, pero también abrumado. La sala se despejó lentamente y él se quedó, reflexionando sobre lo que había aprendido y las inquietudes que aún le acechaban. Pero, al mirar su nota al lado, notó que había un punto perdido en su argumentación. Un aspecto crítico sobre el contexto de su investigación, una conexión que aún no había hecho. Podía ser el hilo que atase todo lo que propuso. Pensando en ello, sintió una pizca de ansiedad que regresaba, pero esta vez era diferente, era un aliciente que encendía su deseo por profundizar aún más. La pregunta de Santiago había abierto un nuevo camino dentro de él, uno que requería explorar, afinar y volver a analizar su trabajo. Había recorrido gran parte del camino, pero estaba claro que la travesía hacia su verdadero destino apenas comenzaba. En su mente, un nuevo fervor lo impulsaba. Había gestos de complacencia por lo que había logrado, pero también un resuena de autoexigencia que decía que el viaje apenas empezaba. Ríos de nuevas ideas y conceptos nadaban en su mente, formando un universo lleno de posibilidades. La esencia de su desafío ahora se convertía en una búsqueda personal. Con una sonrisa desafiante, se dio cuenta de que su próximo paso sería sumergirse en esta nueva exploración. ¿Cómo podría solidificar su modelo y, al mismo tiempo, desmantelar las críticas que aún lo acechaban? La noche se alzaba, y con ella, la claridad de las decisiones por venir. Era un momento de revelación, y estaba lo suficientemente listo para navegar sus profundidades. En el silencio de su despacho, Javier se sentó ante la pantalla de su computadora, el brillo del monitor iluminaba sus rasgos marcados por la concentración. Las horas avanzaban, pero su mente no podía hacer otra cosa que repasar lo sucedido en la presentación. Las palabras de Santiago aún resonaban en su cabeza, cada vez más como un eco de oportunidades más que como un reto. Aunque la ansiedad surgía, sabía que la inmersión en su trabajo sería la única vía para superar esa barrera. Abrió su presentación digital y se sumergió en los datos. Buscó el punto donde había fallado, su mente saltando entre gráficos y notas. Había un patrón que siempre había ignorado, una conexión entre los depredadores del pasado y sus características evolutivas que estaba implícita pero nunca explicitada. Ese aspecto perdido podría agregar una dimensión completamente nueva a su teoría. Esto lo motivaba, el descubrimiento se organizaba como un rompecabezas en su mente. Sin embargo, cada respuesta llevaba a nuevas preguntas. Se dio cuenta de que su esfuerzo no solo debía centrarse en refinar su argumento, también necesitaba ser capaz de confrontar las críticas con un enfoque claro y fundamentado. La debilidad en su presentación había sido no anticipar estas observaciones, y eso es lo que ahora lo carcomía.
¿Qué error había cometido al no introducir datos que podrían fortalecer su postura? En medio de sus reflexiones, recordó la pasión que había sentido al hablar de la adaptación de los depredadores. Tal vez su enfoque no debería estar centrado únicamente en la evolución, sino en cómo la historicidad de esos seres se podía presentar como un modelo de resiliencia para su audiencia. Si lograba articular eso, podría no solo ganar respeto sino transformar su propia percepción del desafío. Javier tomó una decisión rápida. Levantó el teléfono y llamó a María, su colega y amiga de confianza. ¿Tienes un momento? Necesito debatir algunas ideas sobre mi presentación, dijo, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a subir. María había sido una fuente constante de apoyo e ideas innovadoras. La claridad de su pensamiento siempre había sido un bálsamo contra sus inseguridades. Cuando se encontraron, Javier expuso sus ideas en un torrente fervoroso. María lo escuchó atentamente, haciendo anotaciones. La inquietud de Javier comenzó a disiparse a medida que avanzaban en la conversación. Ella le sugirió incluir analogías que conectaran su enfoque sobre la evolución con realidades contemporáneas. Piensa en cómo las crisis actuales también demandan adaptaciones. La naturaleza tiene mucho que enseñarnos sobre resiliencia y cambio, le recomendó. Después de horas intercambiando ideas, Javier se sentía revitalizado. No solo había recuperado el impulso, sino que había abierto su mente a nuevas perspectivas que nunca había considerado. Sin embargo, había una inquietud persistente, el inminente debate con Santiago, donde habría que poner a prueba no solo su modelo renovado, sino su crecimiento personal. La mirada retadora de su rival pesaba en su mente. Ya de vuelta en su despacho, Javier abrió de nuevo su modelo y comenzó a anotar los conceptos que había discutido con María. Algo dentro de él se transformaba. Cada palabra escrita era un paso hacia un nuevo nivel de compromiso con su trabajo y consigo mismo. Ahora lo reconocía, su evolución estaba lejos de ser solo profesional. Era personal, una necesidad de desafiar sus autoimposiciones y temores. Cuando finalmente terminó de reescribir su argumento, una sensación de satisfacción lo envolvió. Todo parecía claro, todo tenía sentido. Sin embargo, un nuevo dilema emergió de su interior, demandando atención. ¿Realmente estaba listo para enfrentar a Santiago de nuevo? ¿Estaba preparado para mostrar la vulnerabilidad de un investigador que aún se cuestionaba a sí mismo? La noche comenzaba a cerrarse y un pensamiento lo atrapó en su interior. La verdadera lucha no sería sobre los depredadores de antaño, sino sobre el propio Javier, su autenticidad y la forma en que se enfrentaría a sus propios miedos. Al cerrar la computadora, Javier se dio cuenta de que el proceso de preparación no solo había sido intelectual, sino un viaje emocional de resistencia y redescubrimiento. Estaba a punto de enfrentar un momento decisivo en su carrera, uno que definiría no solamente su enfoque profesional, sino también su identidad. Se levantó, decidido a no solo defender su modelo, sino a revelarse a sí mismo. La incertidumbre se apoderó de él, pero esta vez, la superaría. ¿Qué nuevas verdades descubriría al enfrentar sus inseguridades ante su rival? La batalla ni siquiera había comenzado. La sala de conferencias estaba teñida de una anticipación palpable, como si cada rincón del lugar contuviera el eco de las voces del pasado y las preguntas del presente. Javier, con su presentación reestructurada y un renovado sentido de propósito, respiró profundo antes de entrar. Había recorrido un largo camino desde que se sintió pequeño frente a las expectativas de su familia y las críticas de sus compañeros. Ahora, estaba decidido no solo a ser un investigador, sino a convertirse en una voz respetada en la biología marina. Al subir al escenario, su corazón latía con una mezcla de adrenalina y confianza. Sus ojos recorrieron la sala, encontrando rostros familiares y el inconfundible semblante de Santiago, su antiguo rival. Este era el momento que había preparado durante meses, el momento en que su trabajo finalmente podría resonar más allá de su mundo interior. Javier comenzó su exposición. Cada palabra era ahora una afirmación de su lugar en la ciencia. Conectó los depredadores acuáticos del Cretácico con las crisis actuales de extinción,
Ilustrando su argumento con gráficos visuales y analogías impactantes, con cada diapositiva que avanzaba, sentía cómo su inseguridad se desvanecía, reemplazada por un firme deseo de compartir lo que había descubierto. La historia de nuestros océanos se escribe no solo con cada hallazgo, sino con nuestro entendimiento de los desafíos que enfrentamos como sociedad, decía, asegurando que su público comprendiera el viaje detrás de su investigación, pero no todo fue un camino sencillo. Santiago levantó la mano de manera provocativa, planteando una crítica cortante. La sala se detuvo en una respiración colectiva. ¿Realmente crees que puedes establecer esa conexión sin caer en especulaciones? Cuestionó, afilado. Javier sintió el latido en su pecho nuevamente, pero esta vez no era de miedo. Era la señal de que había llegado el momento de demostrar lo que significaba ser realmente un científico. Miró a su rival a los ojos y, en lugar de dejar que la duda lo dominara, se permitió responder con honestidad y firmeza. Es cierto que estoy explorando nuevas conexiones, pero si no desafiamos nuestras ideas actuales, nunca avanzaremos. El cambio no ocurre cuando nos aferramos a lo conocido, sucede cuando nos atrevemos a cuestionar y buscar nuevos horizontes. El ambiente cambió, las miradas en el público reflejaban un interés renovado. La discusión fluyó y se convirtió en un diálogo constructivo, donde Javier no solo defendía sus conceptos, sino que también abría espacio a la crítica para enriquecer su trabajo. Al final de la sesión, sintió el aplauso resonar por el auditorio, un reconocimiento a su valor y a su compromiso. Con las emociones a flor de piel, Javier abandonó el escenario, sintiéndose transformado. Había logrado no solo demostrar su valía como investigador, sino también liberarse de las cadenas del miedo y la duda por completo. La convicción en su voz, la pasión en su entrega, y la aceptación de la vulnerabilidad estaban sellando su identidad profesional. No era simplemente el chico que investigaba el pasado de los océanos, ahora era un científico que se atrevía a desafiar el futuro. El tiempo transcurrió, y las respuestas que antes le preocupaban comenzaron a ser parte de su diario crecimiento. Recibió correos de colegas proponiendo colaboraciones y charlas sobre su modelo, lo que evidenciaba que había encontrado un lugar en la comunidad científica. La incertidumbre que solía llenarlo comenzó a ser reemplazada por la certeza de que cada paso lo acercaba a su objetivo. Finalmente, con un nuevo proyecto de investigación en marcha, Javier se dio cuenta de que había alcanzado su meta personal más allá de las expectativas familiares y sociales. Había conquistado el miedo que lo había paralizado, y el profundo sentido de satisfacción lo llenaba al mirar hacia atrás y observar cuánto había crecido. Reconoció que su viaje profesional no era solo sobre logros académicos, sino sobre la autenticidad de ser él. Mismo en un mar de posibilidades, la sala que alguna vez había sido testigo de sus inseguridades ahora vibraba con el eco de sus logros. Javier sonrió en señal de agradecimiento por cada obstáculo, cada crítica y cada marea de dudas que lo habían llevado a convertirse en el investigador decidido y la voz fuerte que era hoy. Estaba listo para afrontar cualquier desafío que viniera, no solo en el campo de la biología marina, sino en todos los aspectos de su vida. Aquí se cierra un capítulo y se abre un nuevo horizonte. Javier había probado que era posible navegar incluso en aguas turbias y que, al final, la travesía más importante es aquella en la que uno logra encontrarse a sí mismo. No esperen ni un segundo más para unirse a nuestra comunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas que los inspirarán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre el viaje de Javier. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten recibir este mensaje de superación personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Únanse a nosotros y sigan navegando hacia su propio crecimiento.